Entonces, jóvenes, continuando, como estamos hablando de la creatividad escrita, vamos a ver cuál es el proceso de una composición escrita. Primero, el proceso de esta composición escrita está en la planificación. ¿Ya? Todo se basa en la planificación y la revisión final. Cuando nosotros planificamos para escribir una composición, ya sea un discurso, sea de repente palabras de bienvenida, palabras de despedida, palabras para el brindis, etcétera, es muy importante planificar lo que vamos a decir. Y de una vez que nosotros empezamos a planificar, tenemos nuestra lluvia de ideas. Tenemos toda nuestra lluvia de ideas sobre qué es lo que podemos colocar en ese texto. Entonces nosotros primero vamos a plasmar esas ideas. Luego, de todas las ideas que he elegido o que he escrito, voy a seleccionar la idea que mejor encuadre. Es decir, la idea que mejor le quede al texto. Luego voy a formular los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de ese discurso? Si, por ejemplo, es un discurso de bienvenida, el objetivo es dar la bienvenida a todos. Entonces, tengo que poner alguna palabra que diga, ¿no? Reciban la más cordial bienvenida, por ejemplo. Ahora, después de que yo he planificado con mi lluvia de ideas, he organizado todas mis ideas, tengo la textualización. Esa textualización es todo lo que yo ya lo voy organizando y voy escribiendo en un texto, ¿ya? ¿No? De repente, buenos días, señor director, hoy quiero, o si no decir, no, hoy es un día muy especial, donde quiero agradecer a todo el público presente, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo voy a plasmar en un texto. De una vez que yo lo he plasmado, voy a venir acá a tener una revisión. Voy a revisar esa textualización que es mi primer borrador. Si es que la revisión requiere algo más de correcciones, vengo a la textualización y vuelvo a revisar. En la revisión tengo que tomar en cuenta la lectura. Para revisar de que realmente esté escrito, así como les he revisado el día de ayer lo que ustedes han escrito, he tenido que leer cada uno, todo lo que ustedes han escrito. Entonces, la lectura es muy importante. El saber entender la lectura, comprender esa lectura para ver qué es lo que quiere decir ese texto o ese discurso, evaluar esa lectura, si realmente está bien o no está bien, qué le falta, qué puedo mejorar, qué debo de hacer. Y si tengo que evaluar y en la evaluación encuentro ciertos errores, pues tengo que corregir y ajustar los textos para que me quede algo mejor. Y una vez que yo he revisado, regreso de nuevo a textualizar, lo vuelvo a escribir, ya de manera corregida. Y una vez que lo he corregido y de que todo está bien, es decir, ha pasado el visto bueno, empiezo la producción de texto. Es decir, ya la hoja que queda lista para leer el discurso. ¿Cierto? Entonces, ese es el proceso de una composición escrita. Graben bien este cuadro para que sepan cómo es esta composición escrita. Planificación, textualización, revisión, nuevamente textualización y producción de texto. El proceso de la composición es esta parte de acá, todo esto. Pero la planificación abarca esto y la revisión abarca esto. ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces qué nos dice la didáctica de la escritura. Que se considera relevante la función del maestro frente a este proceso de composición escrita que realiza en este caso el estudiante. ¿Por qué? Porque el docente es el que guía, el que corrige y hace todas las correcciones sobre la ortografía, más que todo
en la forma o en la rima y coherencia que tiene que tener un texto. Entonces, es muy importante cuestionarse antes de escribir qué hacer, qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir, para quién lo voy a escribir, quiénes me van a escuchar, quiénes van a ser mis lectores. Entonces, tengo que saber escribir de manera adecuada. Ustedes saben que hoy en día todo es por redes sociales, esta tecnología que ya nos tiene a todos unidos. Imagínense, una palabra mal pronunciada o mal escrita se vuelve viral en las redes sociales y se convierte hasta en punto de un bullying. Hay que tener bastante cuidado cuando se hacen las redacciones, saber lo que estás escribiendo, saber cómo lo escribes, tener en cuenta las mayúsculas, las minúsculas y si es posible revisar una y otra vez todas las composiciones que hagas o discursos para ver realmente que está muy bien. Ahora, es fundamental un cambio real del autoconcepto que da, ¿no? De acuerdo a la participación en la escritura. La escritura se debe de ir mejorando, no el lenguaje, sino la escritura, la forma de escribir, la forma de plasmar una idea, y ese es un papel muy activo en el proceso de la composición escrita, ¿ya? De igual manera, se debe de hacer aprender a todos los estudiantes las técnicas concretas de composición para que dejen de ver como una fortuna en unos pocos, de unos pocos, ¿no? Es decir, muchos dicen, yo no soy compositor, yo no soy poeta, yo no voy a poderlo hacer. Todos pueden, todos tienen imaginación. Solo es cuestión de saber plasmar las ideas, organizarlas de acuerdo al organizador que les he mostrado. Cómo ustedes pueden plasmar esa idea, cómo pueden ustedes organizarla y qué es lo que quieres transmitir. Cada persona, cuando escribe, está realmente inspirada, tiene algo diferente que transmitir, tiene un mensaje diferente. Cada persona tiene un mensaje diferente de la otra. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una manera de pensar distinta a la de los demás. ¿Ya? Ahora, desde esta óptica, la didáctica de la lengua escrita debe conducir a los estudiantes que aprender a escribir significa adquirir gradualmente capacidad de hacerlo, es decir, un proceso que se aprende poco a poco. En este caso yo no les voy a enseñar a escribir, puesto que ustedes ya están en un nivel superior y ustedes ya saben escribir. Lo que sí vamos a pulir es escribir de repente documentos o cosas que sea de acorde a nuestra carrera. Elaborar informes, solicitudes, circulares, discursos, preparar discursos, que es muy importante, palabras de bienvenida, palabras de despedida, de agradecimiento. Entonces, de esos discursos sí, yo sí les voy a enseñar a lo que es escribir esas partes, redacción más que todo, porque escribir ustedes ya saben escribir, ya lo saben. Entonces, las operaciones, primero son las operaciones mentales. Cuando uno debe de escribir, tiene que estar concentrado para escribir. No va a estar escribiendo una cosa y pensando otra. Debe de conocer y manejar cómo organizar esas ideas, cómo va a ser su esquema, asociar cada idea a un párrafo y desarrollar razonamientos propios que hacen más legible lo que se ha escrito, es decir, desarrollar su propia idea, sus propios pensamientos, sus propias cualidades en el momento que quieran transmitir ustedes una idea, un concepto o algo para el público, ¿no? En este caso, para el receptor. Entonces, jóvenes, para tener una buena redacción, una buena composición, tener en cuenta la escritura de una forma clara y como siempre recordando este proceso de composición, ¿no? La planificación, textualización y revisión, que acá nos va a explicar un poco más. Por ejemplo, la planificación textual es referida al plan de elaboración de textos, sino a un destinatario y objetivo, que hay que hacer una planificación, pero ya en un entorno más grande,
y entrando a lo que conduce el texto en la etapa final. Como les he dicho, yo les voy a enseñar a redactar estos documentos, pero la redacción viene siempre con la imaginación. Yo quiero saber cómo ustedes redactan, qué es lo que ustedes quieren decir. Mi función es guiarlos en esa escritura. Entonces el escrito cumple unos pasos: la producción, eh, la presión comunicativa, lo que se quiere dar a entender, qué es necesario, cómo recurrir a una planificación realmente extensa. Muchos dicen, si el discurso es grande es mejor, no siempre, tiene que ser un discurso adecuado, ni muy largo ni muy corto, un discurso moderado, porque cuando el discurso es muy grande, muy largo y tú lo lees, cansa al lector. Si es muy corto, como que no llena lo que realmente quiere el lector. La textualización, como dice, considerar estos procesos necesarios para alinear un texto, una progresión y conservación de informaciones a lo largo del texto, la conexión, segmentación, problemas de las anáforas y los sustitutos de los tiempos verbales, de los nexos de la puntuación en cuanto a funciones textuales. La relectura y revisión de los textos, este es un proceso que realiza durante la producción de texto o bien en su culminación. Entonces, en las producciones escritas se hace necesaria esta planificación, al igual que la capacidad de reflexión consciente sobre la lengua y el lenguaje. Siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta el público hacia el cual nos vamos a dirigir. Si yo voy a escribir, voy a hacer una composición, como les digo, estamos preparando el discurso. El discurso tiene que tener un lenguaje claro, sencillo y adecuado donde todos me puedan entender. No voy a hacer un discurso con palabras muy rebuscadas, donde tal vez muchos no me entiendan. Entonces hay que tener bastante cuidado y sobre todo poder corregir esos errores ortográficos que suelen presentarse. Si bien es cierto, no se presentan casi siempre, pero es muy importante tomar en cuenta esa parte, ¿ya? Entonces, este ciclo o este proceso de elaboración de un texto necesita planificarse, adecuarse. Si yo voy a elaborar un informe también lo debo de planificar. ¿Qué es lo que voy a escribir? Y de ahí empiezo a ver mis ideas, a organizar y ver la coherencia de los textos para poder escribir. Muy bien, espero que haya quedado clara esta parte, jóvenes. Cualquier duda, consulta, me avisan.